posteriormente. Entonces ya iniciamos la grabación y me voy a permitir compartirles la presentación de nuestro trabajo del día de hoy. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, entonces voy a proceder a silenciar mi micrófono para que la profesora Ana pueda hacer su presentación. Bueno, empezamos con la conceptualización de lo que es etnografía. La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad. En ella ya hemos hecho algunas actividades que cada uno de ustedes ha dado respuesta a ese concepto, ¿cierto? Podemos hacer la etnografía. Siga para poder decir los tipos de etnografía. En la etnografía hay dos tipos de etnografía, con los que más se estudian. Es la macroetnografía y la etnografía. La macroetnografía, cuando lo estudiamos general, cuando, digamos, en el caso de Colombia, en Colombia hay diferentes culturas, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar la cultura de Colombia. Microetnografía, parte de cuestiones más amplias del grupo y llegamos a las más específicas. Entonces, teniendo claro que en Colombia hay diferentes culturas, ya nos vamos a aterrizar a una cultura específicamente. Ahí estamos haciendo el uso de la microetnografía. Para poder darle como ese sentido a la etnografía, tenemos que tener claro algunos pasos. Entre ellos está la observación. A través de la observación, capturamos la mayor parte de la información con la que vamos a poder hacer esa etnografía. A través de la observación, miramos detalladamente aspectos que contribuyen a que las cosas, a que el objetivo propuesto nos salga bien. Sigue la descripción. En ella plasmamos lo observado o hacemos uso de lo visual o de las grabaciones que podamos tener al hacer la observación. Y en final tendremos el análisis de la recopilación de la observación y de la descripción. Si hay alguna duda, Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces estamos hablando de la etnografía. Todos hemos ya como ahondado en el tema de la etnografía con lo que hemos desarrollado y con las referencias bibliográficas que tenemos. Y tenemos que tener muy presente que la etnografía es el estudio que se hace de un colectivo, ¿sí? Ese etnos, que es cultura, nos lleva a hacer un estudio siempre desde un aspecto colectivo, desde la cultura, sociedad y relaciones que se crean entre grupos humanos. La parte de grafía nos habla respecto a esa parte de la escritura, ¿no? De cómo esa cultura yo después la convierto en un producto que no necesariamente tiene que ser un producto escrito, sino que también puede ser una imagen, ¿no? Una imagen de esa cultura. Entonces acá vamos a empezar a hablar de los componentes que tiene un estudio etnográfico.
Un estudio etnográfico tiene dos componentes básicos, uno que es el proceso y otro que es el producto. Cuando hablamos de proceso, hablamos de la adquisición de conocimientos sobre una determinada realidad social a partir de la aplicación de una serie de técnicas de campo. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer nosotros cuando vamos a hacer un trabajo etnográfico? Hacer una demarcación del campo, es decir, elegir una comunidad con la que queremos trabajar, una comunidad que sea delimitada y que sea observable, es decir, una comunidad que esté dentro de los medios a los que nosotros podemos llegar. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos hacer etnografía, supongamos, de contextos latinoamericanos porque nos llevaría a estudiar muchísimas culturas, ¿no? Entonces necesitamos hacer etnografías mucho más pequeñas. Cuando la profe Ana nos habla de esas microetnografías, que nos está hablando de contextos tan limitados como puede ser, por ejemplo, una comunidad indígena en específico, dejemos el ejemplo de la comunidad Wayuu, estamos entrando a un lugar, a un contexto, y de hecho dentro de esa comunidad vamos a encontrar diversidad, ¿no? Vamos a encontrar alteridades culturales. Entonces no vamos a estar, no podemos homogenizar, sino que siempre vamos a estar viendo, observando desde la diversidad. También vamos a encontrar etnografías más grandes, que ya son etnologías, que son esas macroetnografías que se hacen en contextos comparativos de diferentes comunidades, ¿no? Lo podemos hacer aquí en Colombia y ver que hay relaciones, que hay encuentros dentro de las comunidades indígenas, pero que a la vez hay desencuentros porque pues cada una tiene una concepción de territorio que parte desde su lugar de origen, desde el lugar donde habitan y desde la cosmovisión que tienen. Nosotros tenemos que tener, obviamente, dentro de un proyecto etnográfico, una destinación tanto de tiempo, una destinación de lugar, una destinación de objeto definido, ¿no? No podemos llegar a un estudio etnográfico a pensar, bueno, ¿qué voy a estudiar? Sino que la idea es que yo ya tenga una noción de a qué lugar voy a entrar, cómo es el territorio, cuál es su geografía, cuáles son los aspectos culturales que más o menos se manejan, con qué población voy a trabajar, y pensemos en el estudio etnográfico no desde un campo cultural, sino pensémoslo desde un campo, eh, no sé, de ciudad, en un campo de educación. Tenemos que tener presente cuál es esa población con la que vamos a trabajar y tener ya algo de información al respecto, ¿no? No podemos llegar con las manos vacías y tenemos que llegar ya con una idea de lo que vamos a investigar. Eh, Hay que tener esa preparación y documentación, entonces hay que tener unas fuentes. Recordemos que las fuentes en la investigación se dividen en dos. Podemos tener unas fuentes que sean de carácter primario, que son a esas a las que vamos, que es la comunidad con la que dialogamos. Puede que antes de ir a la comunidad o antes de hacer ese trabajo, si estoy, por ejemplo, en un escenario de aula, yo ya haya compartido con mis estudiantes y yo ya tengo una noción de ese lugar de esa comunidad con la que voy a trabajar. Y hay unas fuentes secundarias que van a hacer todos los textos y la revisión bibliográfica e histórica que hay que hacer antes de entrar a esa preparación, ese estudio etnográfico. Eh, una vez entramos al trabajo de campo, estamos dentro de ese proceso. Ese proceso nos lleva a algo que el autor que ustedes tienen en su texto de etnografía de Jean Pujadas, él nos habla de un triángulo etnográfico. Entonces está como la parte etnográfica, la parte de contextualización y la parte de comparación. Cuando nosotros llegamos, tenemos esa información etnográfica de campo, que es lo que estamos viendo, lo que tenemos en contexto, pero esa información también la llevamos a un encuadre de análisis del objeto en espacio y tiempo, es decir, a esta revisión de fuentes documentales de cuáles son los antecedentes de este lugar, qué otros estudios se han hecho, eh, una definición histórica de ese lugar, de ese momento, tal vez de esos componentes etarios y de género que hay allí. Y finalmente una comparación que es llevarlo a otro, o acercarlo a otros estudios similares para que podamos generar una identificación de encuentros y desencuentros que es muy importante para el proceso etnográfico. El producto
es la forma en que generalmente se escribe o que también puede ser una imagen en la que se registra ese comportamiento humano que hemos estudiado, en la que vamos a registrar eso que nos dice la gente, que, cuál fue el desarrollo de nuestro objetivo, ¿sí? Si lo cumplimos, qué encontramos en el desarrollo de ese objetivo, qué pudimos ver de ese contexto, de ese lugar que observamos, qué pudimos interpretar de la significación de eso que hemos observado, si hemos cumplido con las hipótesis que nos planteamos al inicio de nuestra investigación y podemos empezar a plantear unos postulados teóricos que nos hablen respecto del tema que venimos trabajando en la investigación etnográfica. Vamos a hablar un poco de lo que es el nacimiento de la etnografía. Yo aquí les coloco dos ejemplos, uno que es el de Jan Pujadas, que es el texto que ustedes tienen ahí en su revisión bibliográfica, y otros antecedentes que no están dentro de los textos, pero que me parecen muy importantes, muy importante mencionarlos. Iniciemos con antes de 1798, un poco antes, para 1400, 1500, este autor establece que los estudios etnográficos, el término etnográfico, nace cuando se dan todos estos movimientos y viajes grecorromanos que hacían en especial las comunidades musulmanas y europeas recorriendo el mundo, y que ellos iban escribiendo algo que llamaban las crónicas de viajeros, que cuando llegaron aquí a América llamaron las crónicas de Indias, y que ahí se hizo como un primer registro, un producto etnográfico, y fue esa descripción cultural de las diferentes comunidades por las que ellos pasaban. Entonces, digamos que allí podría haber un primer antecedente de esa etnografía. Pero en el ámbito académico, esto empieza más o menos en el siglo, en la primera década del siglo XV más o menos, en la Universidad de Berlín, que no es como tal una cátedra de antropología o una cátedra de etnografía, sino que se trata más bien como de un estudio que se hace de un atlas etnográfico. Y después ya aparece esto que se conoce como la antropología especulativa de Kant, donde lo que se hace es crear como una teoría sobre la diferencia del estudio del hombre con las ciencias puras, ¿no? Con las ciencias naturales. Entonces ya se empieza con un estudio cultural de esas relaciones sociales que crea el hombre. En 1798 entonces aparece esta antropología que es desarrollada por Hegel, y su mayor exponente va a ser Taylor, que hace como que es uno de los etnógrafos o ya de los antecesores de la etnografía, que como que maneja ya el término del estudio del hombre fundamentado en la cultura, en la sociedad y en el individuo. Como tal, hasta 1980 se rastrea como la primera persona o el primer antropólogo fundador de la etnografía, que es Franz Boas. Él trabaja en Alaska con algunas comunidades indígenas del Inuit en Vancouver, y es la primera persona que inicia ese estudio de campo, de hacer ese acercamiento y de tener ese contacto con unas comunidades y hacer esa descripción cultural a partir de las diferencias. Y de pronto también como sesgando un poquito ese conocimiento etnocéntrico, sino ya empezando a entender que hay otras formas de construcción del conocimiento científico que no se dan solamente a partir del contexto europeo o desde el contexto del hombre, sino que se crean todas unas relaciones entre la naturaleza y el hombre y la forma en que habita la naturaleza. Hay unos discípulos de Boas que en especial yo destaco a Margaret Mead. Ella estudia culturas no americanas, entonces ella se va a estudiar a Oceanía en Nueva Guinea y a Bali en Asia, y es la primera o la pionera en los estudios etnográficos sobre la sexualidad humana y sobre la construcción social de las categorías de género.
Ya finalmente para los años 50 y 40 es cuando coge mayor eh, reconocimiento la etnografía y se da pues con Clifford Geertz, que escribe sobre el estilo etnográfico, cómo se hace un escrito etnográfico, cómo se hace este producto etnográfico, y también está Malinowski, que tiene un libro que se llama El arte y la agencia, y es cuando se empieza a dar ese contexto de qué es lo que hay dentro de una manifestación cultural que nosotros, en la que nosotros no solamente empezamos a identificar conocimientos, sino creación de relaciones humanas y relaciones entre lo humano y el medio. A esto finalmente se le conoce como el giro ontológico de las ciencias sociales, que también atrapa la antropología, y es la forma en que empieza a estructurarse un nuevo pensamiento en el que ya el hombre no es el centro del universo, no es el creador del conocimiento, sino que al estar inmerso en una tierra que tiene una vida y que además tiene una forma de hacer cosas, el hombre ingresa en ese proceso y es simplemente un mediador o uno más dentro de la construcción, no solamente de la forma de habitar la vida, sino también del conocimiento. Si quieren ampliar un poco esto del giro ontológico y de esta nueva forma de entender la etnografía, pueden leer un texto muy interesante y además muy corto, que es de Tim Ingold y se llama, ahora se me olvidó, se llama La ecología de los materiales. Entonces ahí él nos habla de la forma en que no solamente nosotros construimos y hacemos cosas, sino cómo el conocimiento de la tierra entra también a formar y a ser parte de lo que los seres humanos vamos haciendo, ¿no? Y como ese rastro o esas huellas que van quedando y que nosotros finalmente vamos leyendo no solamente desde la historia, sino también desde la antropología y desde la etnografía. Es muy importante que tengamos en cuenta que la etnografía es un estudio que parte de la oralidad, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hace un etnógrafo es hablar y escuchar. Y casi que no hablar, ¿no? Es aprender a hacer las preguntas básicas, pero lo más importante es escuchar lo que en el medio la gente ha construido y pues lo que hace un antropólogo es aprender a hacer las cosas. Hay algo muy interesante respecto a los estudios etnográficos y es lo que sucede acá en Colombia. Entonces, en Colombia van, y más aún con la diversidad cultural que nosotros tenemos, se van a dar unas nuevas formas de no solo de pensar, sino también de hacer en la etnografía. Y estas formas es empezar a conocer cómo la gente hace las cosas. Ese camino que se ha recorrido nace a partir de una cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, que es impartida por el profesor de antropología Luis Guillermo Vasco. Él crea una teoría que llama recoger conceptos en la vida. Este recoger conceptos en la vida hace referencia a que en la medida en que yo voy transitando un lugar, yo voy recogiendo la forma en que la gente entiende y hace las cosas en un territorio. Para él aplica o nace esta teoría de recoger conceptos en la vida en las comunidades indígenas de Guambianos y de Embera Chamí. Cuando él se va a hacer esos trabajos con ellos, encuentra que esa forma de recoger conceptos y también de hacer un trabajo antropológico y etnográfico es una forma también de hacer una reconstrucción de la memoria histórica de estas comunidades indígenas que se encontraban para aquel momento en un proceso de lucha histórica por recuperación de tierras y que lo que necesitaban era también recuperar la memoria para entender por qué ellos eran los pueblos originarios de ese territorio. Entonces, con la etnografía se logra no solamente recuperar esos conceptos que son esenciales para la cosmogonía de esa comunidad indígena, sino también hacer esos procesos de recuperación de memoria histórica que se convierten pues en actos políticos. Acá yo les doy un video que quiero compartirles acerca del trabajo que hace el profesor Luis Guillermo. De Carlos Cárdenas. ¿Qué tipo de imagen suele presentar la etnografía? Se trata de una imagen descriptiva,
de una imagen que se refiere a la apariencia de las sociedades, es decir, a aquellos aspectos que son directamente accesibles a los órganos de los sentidos. ¿Qué más? Es como si uno quiere dar cuenta de una realidad con fotos. Debe construir una imagen con base en una cierta organización, un cierto orden de presentación de esas fotos. ¿Qué más? Bien. Mejor, porque ¿qué es una imagen? Me dicen que una imagen es mejor que 100 palabras. Podríamos intentarlo. Pues, Con fundamento en una concepción teórica, explícita o implícita. No es la realidad la que debe ajustarse a la teoría para producir una imagen de acuerdo con esa teoría, sino que es la teoría la que debe ajustarse a la realidad. En las vacaciones, yo todas las vacaciones me iba al Chamí, inclusive en Semana Santa, o en unos puentes largos, y una de mis políticas era que siempre iba con estudiantes de divulgación o con otra gente que estuviera interesada. Y esta vereda va a San Juan. Entonces mucha gente conoció a los Embera y trabajó muchos años con los Embera a partir de esas salidas que hicieron conmigo. Es posible, sin embargo, que el resultado de ese proceso de conocimiento, que esa síntesis se presente de forma escrita con otro lenguaje, que no sea un lenguaje especializado, que no sea un lenguaje exclusivo de los antropólogos, cuyos conceptos básicos han sido desarrollados por la antropología y que nadie más conoce, ni siquiera otros científicos sociales. Y en un lenguaje que pueda reconocer también la gente común y corriente. Además, no necesariamente tiene que ser escrito, puede ser visual, puede ser sonoro. alguna vez escuché eso, no sé si de su boca o de alguien más, que la primera versión de su tesis de pregrado, las conclusiones, era una foto. Sí. Sí, era cierto. Y no se la aceptaron así. No, sí la aceptaron. Ah, ¿sí? Para lo que no la aceptaron fue para cuando se publicó el libro. Ellos consideraron pues, que eso tenía que tener unas conclusiones escritas más amplias. Pero era una foto de un niño en Vera. Y creo que había una pregunta, uno o dos renglones. Esas eran las conclusiones. El problema es que ese trabajo no se consigue. Pero usted tiene esa foto. Sí, pero para acordarme cuál era. En ese proceso de recoger los conceptos, donde implica que el concepto no es producido por el pensamiento nuestro, sino que está allí en la vida de la sociedad, donde uno lo puede recoger. Sí es preciso, de todas maneras, el bombillazo que indique que algo de la vida de la gente es ese concepto que se está buscando. Porque, por supuesto, no está en la vida de la gente por un letrerito que diga concepto fundamental. El trabajo que yo hice aquí como profesor tuvo un efecto colateral que yo no buscaba y con el cual no estaba de acuerdo. De eso me hizo caer en cuenta una vez Mauricio Parra. Daniela. Me dijo, la culpa es suya que formó estudiantes críticos. Francisco. Que formó antropólogos críticos. Era gente buena, pero este atraco como que estuvo peor que el de anoche. Pero no hacen lo que yo pensaba y pienso que se debía hacer ni trabajan de esa manera. No sabía que había comprobación, la cogí desprevenida. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Creo que lo importante que quería que vieran era esa parte de cómo se
establecen o cómo se recogen esos conceptos en la vida, que es lo que el profesor Luis Guillermo Vasco ha manejado, y que de ahí se han desprendido una serie de, de investigaciones etnográficas aquí en Colombia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que el contexto de la etnografía no está limitado solamente a los estudios culturales, sino que hoy en día se hace etnografía para todo, para mercadeo, hasta para estudios de inteligencia militar, se hacen acercamientos etnográficos porque realmente lo que se quiere es conocer cuáles son las percepciones que tiene la gente respecto a una cosa o a una forma de hacer las cosas. No sé si la profe Ana quiera complementar algo más de la exposición. Me gustaría escucharlos frente a este tema, qué inquietudes tiene, qué aportes también pueden dar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy estudiante de licenciatura en matemáticas y pues este curso me pareció pues interesante y lo escogí porque siempre es importante trabajar como docentes tenemos que nosotros adecuarnos, ¿cierto? A no solamente el conocimiento científico, sino que muchas veces al conocer una comunidad o una región podemos adaptar los conocimientos científicos y por eso pues es como necesario siempre entender lo que decían en la exposición, que uno como en el camino va tratando de entender y incorporarse a esa comunidad o ese lugar, va a ser como que uno logre hacer el conocimiento mucho más asequible para ellos. Sí, señora. Sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, en matemáticas pasa algo muy interesante, y en el curso anterior, en el periodo anterior, hubo un estudiante que quiso hacer un trabajo etnográfico en una rama, digamos, que se puede decir, tiene la etnografía, que es la etnomatemática. Y la etnomatemática es un trabajo que se hace con comunidades, especialmente con comunidades indígenas o con comunidades étnicas, porque ellos tienen una forma de entender las matemáticas a partir del contexto geográfico y también está muy relacionado al tejido. Si uno va a las comunidades indígenas y se da cuenta que en la forma en que tejen hay toda una estructura geométrica y matemática, y que es un pensamiento complejo que nos está hablando de una configuración de mundo, de caminos, de ríos, de territorio, pero que ese territorio se estudia a partir de las matemáticas. Entonces, sí, la etnografía es un campo tan amplio que nos puede llevar, por ejemplo, a hacer estudios de este tipo de contextos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy estudiante del programa de economía, sí, y pues lo que he visto por la parte de etnografía se asemeja, o sea, o va en la mano con lo que estoy estudiando, que es estudiar a un grupo de personas y darle solución de pronto a los problemas que tienen. Es algo muy práctico que hasta el momento me ha servido pues, en mi nueva profesión. Y pues espero que ojalá que la etnografía me ayude a tener más investigación sobre las sociedades que yo quiero pues ayudar, ¿no? Eso es lo que veo que va bien con mi profesión. Gracias. Gracias, Robinson. Yo creo que es oportuno como que veamos un ejemplo de lo que hace un estudio etnográfico. Entonces, voy a colocarles un ejemplo de un trabajo etnográfico que se hace con comunidades campesinas al occidente de Boyacá, que yo lo conozco, y es un trabajo que se da a partir del oficio de los mineros que están fuera de la mina y hacen algo que se llama el paliar, que es estar debajo del río minero, y ellos van levantando el agua
y la van limpiando para ver si queda dentro de esa agua alguna esmeralda. Sí, eso lo hace muchísima gente, se reúne un montón de gente, antes se reunían más porque pues ahorita ya las minas son privadas y no lo pueden hacer, pero antes era un oficio muy tradicional y de minería artesanal que se daba en este territorio. La gente cuando llegaron los antropólogos a hacer sus estudios etnográficos allí, encontraban que la gente le daba un nuevo contexto a la palabra volcán o al concepto volcán. ¿Sí? Entonces la gente cuando estaba allá en territorio, la gente le decía o los campesinos le decían a los estudiantes que cuando estaban ahí paliando se podía venir el volcán y pues esto iba a crear una avalancha, un derrumbe. Yo creo que todos nosotros hemos pensado en la idea de volcán siempre como geográfico, esta forma de la Tierra que tiene un hoyo y que hace una erupción de lava, pero para estos territorios campesinos o para este conocimiento campesino, el volcán también es una forma en que la Tierra se mueve. Entonces es la forma en que se producen las avalanchas y pues los volcanes pueden ser, generalmente se dan porque la gente retiene la tierra para después soltarla y que salga y se mueva con el agua y pues se pueda paliar, pero también se da dentro de la mina de forma fortuita, o sea, están dentro de la mina y se viene el volcán, es decir, se viene la tierra encima y produce una avalancha o produce que haya un cierre de la mina. Y también se da junto con el agua, ¿no? Entonces el volcán, la tierra se encuentra con el volcán y este se viene encima. Entonces vemos ahí como todo como una forma de conocimiento que hay, que no es una forma tradicional, no es científica, porque la ciencia nos habla de el volcán como eh, ¿cómo se dijera? Eh, una dimensión, o bueno, como una forma que tiene la Tierra, pero en el mundo campesino, el volcán es una forma como se mueve la Tierra. Entonces, eh, esa es como la forma de ir recogiendo los conceptos, ¿no? De cómo nosotros vamos entendiendo cómo la gente lo llama cotidianamente, ¿no? Como cotidianamente le dicen, porque esta es una forma de construcción de conocimiento que no se crea de la noche a la mañana, sino que esto ha pasado de generación en generación y obviamente no podemos leer originariamente cuando se creó, pero sí sabemos que tiene una trascendencia y que se puede leer durante o se puede leer en el tiempo. Ese sería un ejemplo que yo les podría dar. No sé si quede claro, si alguno tenga una duda, si la profe Ana quiera complementar. Yo estoy escuchando los aportes de cada uno de los que estamos aquí compartiendo para así fortalecerlos. Entonces, los que tengan inquietud, los que quieran darnos su aporte, todo eso es valioso para su curso. ¿Alguien más? Bueno, si no, pues podemos dar paso, profe, a ir a explicarles la actividad que tenemos para esta unidad. Yo voy a presentar la última vez la pantalla para... Vale, Robinson, muchas gracias. Para que veamos la bibliografía. Otra bibliografía que no está en el curso, pero que si ustedes quieren leer, entonces la pueden tener por acá, que es esta de Etnografía, Metodología Cualitativa de la Investigación Sociocultural. Esta creo que está dentro de la unidad. Esta de Debates del Giro Ontológico, que es como la forma en que, les decía yo, como que se empieza a dar esta nueva estructura del pensamiento desde las ciencias sociales. Y Las Cosas Vivas es un estudio de antropología que hace la universidad, o bueno, el grupo de estudios etnográficos nacía o que partía desde la Universidad Javeriana, y hay una serie de artículos de diferentes estudios etnográficos que se dan a raíz de los objetos, las fiestas religiosas, con comunidades indígenas, con comunidades afrocolombianas y con comunidades campesinas. Entonces, por si alguno pues está interesado en indagar,
pueden ir a esa bibliografía. Ahora sí, creo que podemos pasar a presentar la actividad, profe. Sí, señora. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, tenemos la actividad número 2 que se cierra el 6 de junio. En ella se deben hacer los aportes individuales. De ahí partimos a mirar qué caso específico analizamos de una forma grupal, teniendo en cuenta que entre cada uno de los participantes escoge el tema y se dividen los roles. ¿Alguna inquietud frente a esa actividad? No los escucho. No, Por mi Profe, parte, no, señora. perdón, en la parte de la distribución de roles, donde cada estudiante tiene que salir, escoger un rol de compilación y todo eso, no me aparece en la guía o pues no vi para uno escoger desde el principio. ¿Será eso? Sí, señor. Ahí está estructurado qué rol va a presentar, va a asumir cada participante. Y de ahí, entre todos, escogen la actividad grupal para presentarla. Profe, una pregunta. Digamos, por ejemplo, que, bueno, yo pues con mis compañeros ya estamos haciendo el trabajo, y pues como no vimos así de ser como dijo el compañero, pues no vimos en la guía que decía, pues él decía unos roles, pero pues no habla acerca de los compiladores y todo eso. Necesariamente tenemos que escribir en el foro, digamos, de que cada participante adquirimos, digamos, optamos por un rol, por decirlo así. No, señor, no, señor. En el sílabus como tal decían, pero ahí ahí ya específicamente ya ustedes se tuvieron que haber puesto de acuerdo qué tema van a trabajar desde la etnografía, ¿cierto? Y al final, ustedes, ya teniendo específicamente el tema en que van a trabajar, pues todos complementan frente a ese tema y presentan un solo trabajo. Bueno, profe. ¿Alguna inquietud? Si no, pues por el foro todos los días estamos retroalimentando, recibiendo inquietudes, solucionando inquietudes. También les dejé mi Skype por si al caso tienen alguna dificultad. E incluso hoy los llamé a cada uno de ustedes para que estuvieran partícipes de esta reunión. Los felicito porque están ahí activos. Esperamos que los que de una u otra forma han tenido inconvenientes para participar, vayamos fortaleciendo esa parte de motivación y de motivar a cada uno de los compañeros que no pudieron estar por X o Y motivo, para que sigamos adelante, miremos que todavía se puede y estoy presta a atender cualquier inquietud que cada uno de ustedes tenga. Bueno, profe. Bueno, yo creo que igual como todos sabemos, en este curso vamos a llegar al punto de formularnos un proyecto que tenga un carácter etnográfico, pero también es muy importante que pensemos en cómo se desarrollan estos proyectos etnográficos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esas técnicas de recolección de información que vamos a manejar? El diario de campo, las entrevistas semiestructuradas, las cartografías también nos pueden ayudar a pensar en cómo hacer esa recolección de información, y esa sería como la tarea que igual es lo que en la siguiente actividad pues vamos a empezar, porque después de esta primera vamos a
este primer acercamiento vamos después a buscar la forma o a entender la forma en cómo vamos a hacer esa sistematización de información de carácter etnográfico. Yo entonces consideraría que por hoy estaría bien nuestra sesión. También pueden tener contacto conmigo, yo soy la directora del curso, pueden encontrar todos mis datos en el foro inicial, en el entorno inicial, en los foros de noticias y en los foros de interacción. Yo me encargo de contestar esos foros, entonces ahí también pueden hacer cualquier duda o sugerencia, pues ahí estamos para atenderlos. Y bueno, no sé si hay alguna duda, si alguien quiere dar un aporte más o damos por finalizado nuestro encuentro. No, señora, por mi parte, pues en el grupo en el que yo estoy todavía no se había definido un tema de investigación. Me imagino que hay que esperar a, pues, a los aportes que hagan los demás para, según eso, trabajar. Tutora, una cosa. Bueno, en nuestro grupo lo que entiendo es, todos hacemos el mapa conceptual, de ahí hacemos en una plantilla de Word, de PowerPoint, hacemos o colocamos cada uno su mapa conceptual, y en otra plantilla exponemos el caso que vamos a trabajar. Sí, señor, sí, señor. Partimos de los aportes individuales, se ponen de acuerdo cuál es la temática que van a desarrollar y ahí se harían el trabajo grupal. Ah, vale, gracias. Bueno, profesora Diana, yo creo que hemos llegado al final de esta reunión. Listo, profe, entonces voy a terminar la grabación y le agradezco a todos por su tiempo.